Bueno, pues creo que esto era lo que os quería anticipar. Vamos a comenzar ya con el tema en sí, con Israel, Palestina y hoy Líbano también, ¿no? No nos olvidamos de la situación en Oriente Medio, como este país es uno de los muchos, ¿no? De la zona que han entrado en las dinámicas de un conflicto que parecía ya de hechos consumados y sin embargo lo que nos estamos encontrando es que la centralidad de Palestina ha vuelto al tablero y ha situado a los países y a los distintos actores como grupos armados, bueno, pues ahora mismo en juego, ¿no? Digamos que vuelve otra vez a ser el conflicto capital. En pantalla veis imágenes de Líbano, que es la última noticia que os decía, y nuestro título, Invasión inminente de Israel al Líbano. ¿Por qué este título? ¿Por qué vamos a hablar hoy de esto? Si llevamos con esto desde el principio, hemos contado ya muchas veces que el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, planteó que había que hacer ya en su momento una invasión del sur del Líbano para crear una zona de amortiguación, siguiendo incluso algunas resoluciones de la ONU que en este caso sí que eran de su interés para desarmar a los grupos que deberían estar desarmados en el sur del río Litani. Y bueno, pues esto no se llevó a cabo porque, entre otras cosas, el gobierno israelí, que también comentamos y podemos profundizar, que tiene bueno, diferentes puntos de vista, muchas almas dentro del mismo, ¿no? Hacia Estados Unidos, menos con Estados Unidos, más con Estados Unidos, hay de todo. Pues parece que por no romper con esa coordinación, finalmente lanzó, después de varios meses, una invasión en Gaza escalonada en distintas fases. Intentan seguir llevando a cabo sus objetivos de eliminar a Hamas o lo que eso significa, ¿no? Em, pues en ese rango, ¿no? De ir haciendo operaciones escalonadas en distintos puntos de la franja y retrasando otro tipo de respuestas. Por ejemplo, que la respuesta que se dio con Irán no desencadenara una guerra regional, o que la respuesta que se da a Hezbollah y a los grupos que también están situados en el norte de la frontera de Israel con Líbano, no solo los grupos libaneses, también hay grupos palestinos, sirios, iraquíes, ¿no? De otros puntos que supuestamente pues, estarían siendo coordinados con el eje de la resistencia y por lo tanto también con Irán. Y la Guardia Revolucionaria, bueno, se ha hablado tanto de esa fuerza Quds y de los distintos líderes iraníes que serían ya objetivo de Israel y por lo tanto que la respuesta que da Israel debe hacerse contra el decisor, ¿no? Israel estaba desde hace años, pero por supuesto en estos últimos meses, mucho más decantado por la opción de una guerra con Irán, que pudiera o no contar con el apoyo de Estados Unidos, pero se considera tan esencial el papel de Israel en el mundo, pero también en Oriente Medio, para Estados Unidos, que parece ineludible, y por eso los líderes israelíes quizá van tan sueltos, ¿no? Que consideren que se va a hacer un conflicto mayor o menor, pero con el apoyo siempre de Estados Unidos. Entonces, ahí es donde entra el factor limitante de por qué aún no se había lanzado esa intervención y por qué se va a lanzar ahora, ¿no? O por qué parece que se va a lanzar ahora, que ese es el gran tema. Si esto lo hemos puesto entre interrogaciones, es por algo. Y es que, primero, hay que atender a los factores locales, ¿no? A qué ocurre en la frontera con Líbano, que lo comentaremos ahora, lo que tenéis en pantalla. Y segundo, ¿qué ocurre en el gobierno israelí y qué ocurre en el contexto con respecto a Gaza, con respecto a Estados Unidos? ¿Por qué ahora se puede hablar de que están más proclives a lanzar una operación que hace unos meses parecía que no, por no desatar una guerra en la que Estados Unidos no tuviera que verse arrastrado, ¿no? Una guerra regional? Parecía ineludible que, bueno, una cosa es atacar a Hamas, que es de extrema gravedad a nivel humanitario, pero a nivel político no tenía por qué desatar una guerra regional, lo hemos visto. Pero una guerra contra Hezbollah y contra todos estos grupos sí parece que podía suponer un conflicto a gran escala o un conflicto regional. Entonces, bueno, es importante lo que ocurra en la frontera con Líbano, desde luego. Y además la correlación de fuerzas para lanzar esta operación ya existía y era favorable en Israel. Como digo, Netanyahu ha intentado mantener un equilibrio para, para no perder a Estados Unidos, no perder a los más radicales que querían lanzar la operación desde antes, desde ya, y tampoco perder a los más liberales por romper un poco con esa estrategia
bueno, liberales. Hay que matizar también eso, porque los liberales están en la oposición, pero hay algunos sectores de oposición que también apoyan la intervención y algunos sectores de derecha secular que están en el gobierno que también apoyan esa intervención, aunque sea con un motivo distinto que el de los radicales. Bueno, antes de entrar en esos asuntos que os he adelantado, voy a dar las gracias, que tenemos por aquí un par de subs, me parece. He visto por aquí y me ha parecido ver a Jimmy Asfar, que se ha suscrito por nivel 1, 12 meses ya, un añito hace. Genial. Y a It Rider, que también lo ha hecho en el nivel 1 por 3 meses. En este caso, nos dice no más public. Claro, ahí estamos. Es que esa es la ventaja, ¿no? De suscribirse a Twitch, que te quita los anuncios que no para de meter la plataforma, que esos los controlan más ellos. Vale, bueno, hay noticias que van llegando de última hora. Ujú, van llegando cositas y las vamos a ir comentando durante el programa hasta que llegue mi compañero. Como digo, hay cosas que hay que comentar. Y no quiero que se me pase ninguna, porque al final, como estoy yo aquí a todo, puede que se me pase alguna. Ujú, vale. Vale, lo tengo más o menos localizado. Ahora mismo, como os decía, hay varios factores en juego, ¿no? El primero que decía, el que veis en pantalla, el factor local en la frontera entre Israel y Hezbollah, lo que comentábamos. Se ha llevado dando una escalada meses, dándose ataques cruzados, Israel atacando dentro del territorio libanés, distintas formas, ¿no? Lanzamientos desde territorio israelí frente a Líbano y también con aviación. De hecho, recordaréis que decíamos, bueno, aquí 100 bits de Rider, muchas gracias por los cheers. Bueno, decíamos en su momento que el jefe de la Fuerza Aérea, me parece que era, Fuerzas Armadas israelíes, aseguraba que todo estaba listo para que en cuanto dieran la orden, se convirtiera los cielos del Líbano, y no solo al sur del río Litani, en centenares de aviones israelíes bombardeando el territorio, no solo una decena. Entonces, hay una opción que era esta, la del ataque aéreo masivo. De repente, si veían que Hezbollah daba una respuesta contundente, como cuando saltó aquella falsa alarma, ¿no?, de los antiaéreos, de las alarmas antiaéreas israelíes, decir que había que contestar a Hezbollah. Esto es algo que se contemplaba desde el principio, ¿no? Ir atacando a Hezbollah para que cuando Hezbollah responda de manera grande, de manera notoria, claro, pues que ellos tengan una excusa, un discurso favorable, que es lo que han intentado por todos los medios con Irán, con Palestina, con Líbano, y que, bueno, ya llega un punto en el que se ha perdido bastante el discurso, en Occidente sobre todo, que es lo que les importaba, y poder responder, ya sea con una intervención aérea o, ojo a esto, con una intervención terrestre. Entonces, eso es lo importante, que se contemplan los dos escenarios. No significa que el ataque o una invasión, pues sí, concita sus efectivos terrestres, pero la ampliación de las operaciones en Líbano, que es algo que ya se aprobó en el gobierno en Israel, implique simplemente, que no es poco, mandar cientos de aviones, ¿no? O lanzar bombardeos y ataques aéreos en mayor medida. Bueno, poco a poco hemos visto cómo esto ha ido escalando y siempre yo os decía, no dejemos de mirar la competición que tiene con el eje de la resistencia, porque es verdad que con el tema de Irak se habían dado algunas pausas, con el tema de Yemen, insisto, no se han dado pausas importantes, se siguen lanzando ataques hasta el punto de que Estados Unidos ya ha dado algunas rutas comerciales de allí prácticamente por perdidas, se han hecho ofrecimientos muy ambiciosos y en Líbano seguían las escaladas, es decir, seguía contestando Hezbollah, seguía contestando Israel, se ha seguido dando una escalada retórica y una escalada en ataques, hasta el punto de que Israel llegó a matar a líderes de Hezbollah, a líderes de Hamas, a personas en Beirut. Beirut es la capital, está al norte del río Litani, y luego ha empezado a atacar también el noreste del país, es decir, más al norte de Beirut. Estamos en un punto de escalada bastante fuerte, en el que Hezbollah también siguió la escalada y empezó a atacar incrementó los ataques sobre objetivos militares israelíes, es decir, atacar bases militares en el norte de Israel.
ya no solamente era, ¿no? Haber obligado a los israelíes a evacuar decenas de localidades en el norte, que se supone que ese es el gran objetivo que estaban señalando desde el gobierno israelí, el que creando esa zona de amortiguación en Líbano pudiera volver la población, pudiera volver esa gente que han sido evacuados del norte de Israel, la región, ¿no? Desde Haifa hasta los altos del Golán, y toda esa gente se ha cifrado, bueno, se ha hablado de entre 100.000 personas, pero recientemente hemos visto, por ejemplo, declaraciones, que la teníamos por aquí, me parece, del gobierno israelí hablando de, pues, casi 400.000 personas. No sé si tengo la cifra a mano. Bueno, luego si la encuentro, os la pongo, os la cuento, ¿vale? Y como digo, aquí lo tengo. El ministro de Educación de Israel, que esto es lo que es del mismo hilo, el mismo hilo que está proyectado en pantalla. em, Perdonad. Ahora, dijo que no era posible continuar con los enfrentamientos en el norte, que había que tomar una decisión, como la que os he comentado, ¿no? Hace un llamamiento al primer ministro y al gabinete. Es la hora de iniciar una guerra total contra Hezbollah para empujar a los 400.000 habitantes del sur del Líbano al otro lado del río Litani y asegurarse de que no disparen a Israel. Vale, entonces he confundido las cifras. Sí que se ha hablado, ¿no?, de otras cifras en el norte de Israel. Estos 400.000 eran los que se encuentran en el sur del Líbano. Es decir, quieren crear una zona de amortiguación que desplace a 400.000 personas. Y lo está diciendo abiertamente el ministro. Entonces, estamos hablando ya de que, bueno, no es que se trate solo de una limpieza étnica porque se quiera hacer una sustitución o porque se quiera hacer una colonización como en Gaza. En Líbano se supone que es crear una zona de amortiguación. Entiendo que sí existen movimientos, que los hemos comentado alguna vez en directo, ¿no?, que sí abogan por la colonización de ese sur del Líbano. Además, está dirigido por gente muy parecida, si no los mismos, que apuestan por la colonización de Gaza. Es bastante interesante porque es la Daniela Weiss, me parece que se llamaba. No sé, unos perfiles bastante radicales, que abogaban por la colonización de Gaza, por supuesto de Cisjordania y ahora también del sur del Líbano. Entonces ahí sí que se podría hablar de limpieza étnica, porque lo están declarando así, ¿no? Desplazar a 400.000 personas y colonizar. Lo que pasa es que lo dicen perfiles distintos, ¿no? Esto lo ha dicho el ministro, lo del desplazamiento, y lo otro lo ha dicho algunos de los perfiles colonialistas, digamos, ¿no? Que están a favor de una colonia israelí en el sur de Líbano. Vale, bueno, pues este es el factor local primero. A ver, tenemos aquí mexicano 300312, Pumita Bits, nos han dejado dos Prime, uno de 4 meses, no, los dos de 4 meses. Sí, en antigüedad de un mes. Bueno, pues gracias a los dos porque hacéis posible este contenido todos. A ver. Bueno, pues como os comentaba, lo que tenemos en pantalla, después de esa escalada tan importante que ha habido de ataques contra objetivos militares, contra objetivos de todo tipo, lo siguiente ha sido Líbano, en una etapa, una temporada, ¿no?, en la que hay bastantes incendios en el norte de Israel en general, se suelen producir, pues como que ha aprovechado para incrementar el daño que se está produciendo a nivel civil, ¿no? El hecho de que el gobierno ya no solo no es capaz de mantener a las 10, bueno, no son 10, ya son más, ¿no? Las decenas de localidades evacuadas con la población israelí en el norte del país, ¿no?, en la frontera con Líbano, sino que tampoco es capaz de controlar unos incendios, ¿no?, que parece poca cosa, pero no lo es importante. Hay intercambio constante de cohetes, de drones, hay ataques aéreos entre Hezbollah e Israel. Esto es verdad que ya parecía algo más rutinario, le poníamos continúa a diario. Sí, bueno, continúa a diario, pero continúa escalando. Que nadie piense, como digo, que esto se había quedado ahí. Yo sé que lo he dicho muchas veces, pero ahora es diferente. Ahora es diferente y eso lo explicaré en el segundo punto por los factores que se están concatenando a nivel exterior y a nivel interior de Israel. Entonces, después de las declaraciones del ministro de Educación, en este caso, es cuando hemos publicado esta cuestión de los incendios, ¿no? Durante estos últimos días se han producido incendios enormes en el norte de Israel por esos ataques de Hezbollah. Estos ataques están incrementando las dimensiones de esos incendios y, claro, el coste eh, político también de Israel por no ser capaz de controlarlos, primero está dañando, ¿no?, los intereses del gobierno israelí,
presionando por parte de los más radicales a que se lance una nueva campaña militar en Líbano y, por otro lado, que se tenga que aumentar la zona de evacuación, porque si ya no solamente son las amenazas de que te caiga un cohete o un misil, ahora también es la amenaza de que esa zona no sea habitable porque, bueno, puedes tener riesgo de incendio. También hay incendios en el Líbano, quiero decir, son ataques cruzados, igual que se han atacado objetivos militares y objetivos civiles en distintas ocasiones que os hemos contado. También se están dando ahora esos ataques por provocar incendios. Israel está atacando Líbano para provocar esos incendios. Y como he explicado ya antes, pues el objetivo en el caso de Israel, bueno, de Líbano sobre Israel, de Hezbollah sobre Israel, por decirlo más propiamente dicho, es ampliar también esa zona de amortiguación, sí, bueno, de evacuación de esas localidades que han tenido que dejar los israelíes. Entonces, el ministro de Seguridad, Ben-Gvir, que también lo tenemos en el hilo, ha empezado a incendiar prácticamente, ¿no? La situación, no solo en Cisjordania, porque estamos muy pendientes de una nueva marcha que se va a hacer hasta la puerta de Damasco, se está haciendo, habla de la explanada de las mezquitas, que sé que es una cosa que siempre se dice sobre que pudo desatar la intifada, pero que hoy en día ya está todo controlado por Israel y que están haciendo lo que quieren, ¿no? En Cisjordania. Pero Ben-Gvir tiene para, como insisto, el verbo, ¿no? Incendiar Cisjordania, Gaza y Líbano en la misma semana. Va a hacer esa visita, no sé si él personalmente, pero sí que se quiere hacer en las mezquitas, en esa marcha en Cisjordania, y al mismo tiempo ha estado en el norte esta semana, esta mañana, de hecho, si no me equivoco, ha estado en el norte del país diciendo: no puede ser que el territorio de nuestro país esté siendo atacado y que haya silencio en Líbano. Todos los bastiones de Hezbollah deben ser quemados, destruidos, y ha gritado guerra. Es decir, lo que comentaba es que literalmente está hablando de incendiar Líbano. Es que no es solo el juego de palabras, es que está hablando así, ¿no? En esos términos. Eh, vale, tenemos por aquí a X-Legend, nos ha dejado un Prime por 21 meses. Gracias, gracias a ti, a todos, que nos apoya un montonazo, la verdad. A ver, veo preguntas por el chat, veo preguntas. Eh, bueno, creo que hay algún tipo de disputa, no sé si hay alguien que pueda moderar esto. Mientras vamos a ir viendo las preguntitas de verdad, porque han planteado si se va a impedir participar a Israel en los Juegos Olímpicos. Nos han planteado también. No, sí, sobre todo este tema. La verdad es que no, hasta donde yo sé, no he visto que se contemple ningún tipo de sanción ni mínimamente equivalente a lo que ha pasado con Rusia en distintas competiciones deportivas, culturales. No hay ni prácticamente un boicot generalizado, o sea que no es algo que bueno, que se contemple en estos momentos. Vale, si hay más preguntas, lo iremos viendo, ¿vale? Y mientras os comento. Si tenemos algún artículo que explique cuál es el poder que tiene Hezbollah. Sí, 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 sí. Tenemos un montón de artículos de Líbano que explican la crisis del Estado libanés, de cómo desde el estallido en el puerto de Beirut hubo una crisis política tremenda que no ha terminado, y de hecho se han ido encadenando varias. La caída de distintos gobiernos, los asaltos de distintos ministerios por parte de, perdón, de participantes en manifestaciones. No sé, ha habido tantas y tantas protestas, problemas económicos, una hiperinflación, ha habido mucho colapso de infraestructura. Ha sido unos años terribles para Líbano. A día de hoy no hay ni primer ministro ni presidente en ejercicio, ¿no? En plenitud de funciones, porque están fuera de mandato y no se han renovado porque es un cacao hacer una coalición o un. El sistema de Líbano es sectario, es decir, hay unos puestos destinados a cada religión o a cada sector de la población, y por lo tanto, bueno, pues es que es muy complicado organizar nada mínimamente serio en Líbano, y más con el problemón que tienen que solucionar las instituciones. Entonces, es un país ahora mismo no ingobernable, pero difícilmente gobernable. Y por lo tanto, Hezbollah
que forma parte, insisto, no solo se trata de esto de simplificar todo a lo que no le gusta, ¿no?, al grupo terrorista, no. Estamos hablando de que es un grupo que tiene brazo armado, pero también tiene un brazo político crucial en la política de Líbano, y que ha formado parte de gobiernos, y que es una fuerza esencial en el campo chií, y que además el campo chií no está regionalizado, está, como señala el ministro, ¿no? Tanto el de Educación como el de Seguridad Nacional de Israel. Es que si se quiere acabar con Hezbollah, no es tan fácil, muchas comillas, como el de Hamás. Fijaos que Hamás, después de todo lo que se ha hecho, ni siquiera se ha acabado con Hamás, ni siquiera se ha cumplido ese objetivo. Pues Hezbollah es mucho más difícil, porque no está aislado, bloqueado en una franja como la de Gaza, y encima tendrías que tomar todo el país prácticamente, porque Hezbollah tiene presencia en todo el país. Líbano no está regionalizado así. Entonces, bueno, son muchas cosas que impiden que se pueda eliminar a Hezbollah como objetivo sencillo, ¿no?, de ninguna intervención. En fin, eso es lo que hemos visto durante estos días, hasta la última noticia, que esto también, pues eso, es una de las últimas horas que os queríamos traer. Ahora os la leo. Siguiendo con lo que os habíamos comentado al principio, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí ha vuelto a hablar, Herzi Halevi, diciendo que Israel, efectivamente, como os he comentado también, está listo para lanzar un ataque militar a lo largo de la frontera norte con el Líbano, y que está muy cerca de tomar una decisión. Es verdad que esto lo ha dicho el jefe del Estado Mayor, que no es poco, pero teniendo en cuenta las disputas tremendas que hay en el gabinete de guerra y en el gabinete de seguridad con el gabinete de guerra. Ahora, ahora os ponemos un vídeo, como para imaginar que un estamento militar, sobre todo tan vinculado quizá a Yoav Galant, pueda tener ni media decisión en este proceso que se está llevando a cabo. Y literalmente ha dicho: estamos listos, tras un amplio entrenamiento, para lanzar un ataque en el norte. Y que Israel está preparado para pasar, perdón, a la ofensiva en esos combates con Hezbollah. O sea, considera que hasta ahora era lo de siempre, ¿no?, la legítima defensa, y que con el paso a esta decisión se, se pasará a una ofensiva decisiva. Vamos a poner el vídeo. סיימנו הערכת מצב וביקור בקריית שמונה. אני חושב שמדהים לראות כאן כבאים מוסרי נפש, שוטרים שנמצאים כאן 24/7. ועכשיו התפקיד של צה"ל זה פשוט להשמיד את החיזבאללה. לא יכול להיות שחבל ארץ שלנו מטווחים אותו, פוגעים בו, אנשים כאן מתפנים. לא יכול להיות מצב שיהיה שקט בלבנון. הם שורפים כאן, צריך לשרוף את כל מעוזי החיזבאללה, להשמיד אותם. מלחמה. סיימנו הערכת מצב. Ujú. ما يقارب 90 إصدار مصور، دبابات تدمر، وأحيانا بيكون في جنود قاعدين عليها، آليات تدمر، Y podéis ver el vídeo de ataques de Hezbollah خيمة en فيها el جنود norte de Israel. ينزل الصاروخ في وسطها. Como digo, bueno, pues están siendo ataques cruzados, y es que ya parece un vídeo rutinario, ¿no?, de ataques de uno contra el otro contra el uno. Pero insisto, si, بيت فيه جنود si de verdad يسقط السقف على الجنود. lo hemos estado advirtiendo durante meses y la situación ha estado mal, pues sobre todo en enero, febrero, creo que durante el mes de abril volvió otra vez a insistir. Nadie habla de Líbano y se ha vuelto mucho más peligrosa la situación, porque el número de ataques que se registraron entre marzo y abril casi duplicaba en algunos estándares al que se había registrado en enero y febrero, que ya había habido mucha tensión. Y recordad que en este pico, o sea, en ese momento nos pilló el pico de tensión con Irán. Claro, ahora eso pues ha pasado a un segundo plano. El interés de Irán es organizar unas elecciones cuanto antes, renovar el mandato, y bueno, y luego ya se podrá reorganizar la estrategia con respecto a Israel, pero a día de hoy no es ese el principal objetivo, desde luego,
de Irán, el lanzar una guerra regional o apoyar una guerra regional en la que ni siquiera querían estar antes, pues justo cuando tienen un gobierno provisional, ¿no? Que bueno, está en plenitud de funciones, pero que va a haber elecciones pronto. Bueno, veo que hemos llegado a la meta. No me sale